Buenos días, que el Señor te bendiga. Te habla tu hermano pastor Isaac Pimentel y este es tu espacio Desayunando con Jesús, un programa diario que está bendiciendo tus mañanas. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hoy quiero trabajar un tema que sé que va a bendecir a muchas personas y a otros los va a alinear al proyecto de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El capítulo 1, versículo 26 en adelante del libro de los Romanos son los versículos que mucha gente quisiera desaparecer de las Escrituras. Son los versículos que hablan sobre una realidad espiritual y también moral. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo el por qué Dios entregó a hombres y a mujeres a una mente reprobada. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no aprobaron tomar en cuenta lo que Dios dice y lo que es el diseño del Creador, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es importante que entendamos que estas pasiones a las que está haciendo mención el apóstol Pablo por el Espíritu son pasiones vergonzosas. Dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cambiaron el uso de la mujer. Cambiaron el uso natural del hombre por el que es contra naturaleza. Pero esto le vino al hombre por el pecado. Le vino al hombre por la maldad. Porque no tuvieron en cuenta a Dios. No aprobaron el tener en cuenta a Dios. Por eso esta sociedad está como está. ¿Saben por qué? Porque la gente ha decidido no tener en cuenta a Dios. Por eso tenemos tanto de esto que Pablo está diciendo en la palabra. Estos actos vergonzosos contra naturaleza. Pero la Biblia nos dice por qué. Esos espíritus que operan en la vida de la gente, que lo conducen a la lascivia, a la fornicación, que lo conducen al pecado, vino como producto de que no tuvieron en cuenta al Señor. ¿Qué significa no tener en cuenta a Dios? Hay gente que no le interesa lo que Dios dice. Es más, hay gente que toma la Biblia para contradecir lo que la Biblia dice y para ellos vivir a su manera. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia es el libro de diseño. Dios nos diseñó a nosotros y aquí nos dio las instrucciones de cómo se hacen las cosas. Esos tipos de pecado ofenden a Dios y traen vergüenza a aquellos que lo cometen. Por eso es importante que tú entiendas, si tú que me estás mirando,
no es un deseo normal, es simplemente un espíritu al que fuiste entregado por no tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, un demonio es lo que está operando en tu vida conforme a lo que dice la Escritura. Por eso es que ese pecado se libera. Yo he visto gente ser libre cuando esos espíritus han abandonado su vida a través de un verdadero y genuino arrepentimiento. La Biblia nos señala, nos enseña a cada uno de nosotros lo que es el uso correcto y a qué nos ha llamado el Señor. Desechemos las pasiones desordenadas. ¿Sabes por qué? Porque son cosas que no convienen y que atraerán consecuencias eternas, y de las que si no te arrepientes te vas a perder. Prácticas vergonzosas que atentan contra la vida de santidad y de integridad que debe de tener un hombre o una mujer de Dios. No es orgullo, es pecado. Y déjame decirte a ti una cosa: un día tú y yo tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para dar un reporte de lo que hicimos en la tierra, sea esto bueno o sea esto malo. Tendremos que dar cuenta al Señor. ¿Qué le dirás? Dios dice en su palabra que eso es pecado y debe de ser desaprobado por todo hombre o toda mujer que teme a Dios. Es más, te diré algo. Sinceramente creo que es una práctica hasta antihigiénica y asquerosa. Por lo tanto, entendamos el tipo de mentalidad reprobada en la que muchos operan. Oremos por ellos, porque realmente amamos a las personas que viven bajo esta condición, pero repudiamos su pecado. El Señor nos ha llamado a ser santos, íntegros, a andar en pulcritud. Ahora bien, yo sé que este desayunando no va a ser del agrado de muchas personas, pero tengo que decirte esto y te lo digo con amor. Tu práctica pecaminosa, Dios la aborrece. Tu práctica pecaminosa te va a llevar al infierno. Necesitas arrepentirte. Necesitas tener un encuentro con Cristo que te cambie y que te transforme. Necesitas entrar a una vida nueva en Cristo Jesús. Sal de ese pecado en el que vives, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él te ama. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que arrepentirte del pecado en el que vives y de la maldad en la que estás. El Señor dio su vida por ti. Por lo tanto, ten en cuenta a Dios. No seas como esa gente que dice la Escritura. No tuvieron en cuenta a Dios y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así que en esta mañana, quiero dejarte con estas palabras. Quiero decirte que aún estás a tiempo. Y si estás escuchando, estás mirando Desayunando con Jesús, reflexiona y date cuenta que tu vida no es del agrado del Señor si estás cometiendo esto que la palabra del Señor condena. Suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Y me despido de ti en esta mañana diciéndote lo siguiente: si quieres victoria, ningún guerrero sale de su casa
sin orar. Dios te bendiga.